Estamos de vuelta, soy Ricardo Rafael, hablando con usted a ras de suelo en este espacio donde las distintas voces nos ayudan a colocar perspectiva y argumento frente a los temas que nos son relevantes. Tiene usted las redes sociales para comunicarse con nosotros, preguntar, comentar, participar. YouTube de La Octava. No pudimos seguir avanzando con temas relativos a la seguridad social, pero sí vale la pena también pasar revista a la agenda económica. Y quiero agradecerle muchísimo al economista Ricardo Becerra, colega que encuentra en este espacio frecuentemente su inteligencia, que nos ayude hoy del ingreso del país a la fase 2 justamente de la lucha contra el COVID-19. Ricardo Becerra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, Ricardo, y por supuesto el honor es también mío porque me permites estar en tu espacio. Ricardo, déjame comenzar con la pregunta. El nivel de destrucción de riqueza mundial y el que va a ocurrir en México no tiene hoy todavía una cifra que poner enfrente. Y más que destrucción de capital, que va a ocurrir, pero se puede restablecer, hay destrucción de empleos, destrucción de puestos de trabajo, que probablemente van a tardar muchísimo en recuperarse. Y desde esta lógica quisiera que pusieras tu mirada. ¿Qué hacemos con el empleo que se está perdiendo? ¿O cómo hacemos para que no se pierda tal cantidad de empleo como lo que estamos temiendo a la luz de los anuncios que la economía está haciendo, insisto, a nivel global, pero también mexicana? Pues sí, Ricardo. Creo que no teníamos un desafío de ese tamaño desde 1900, ni siquiera se parece a lo que tuvimos en 2009 con la tremenda crisis financiera. Esto se parece más a 1994-95, porque lo que está ocurriendo es que el organismo económico, o sea, nuestra propia actividad, la nuestra, la mexicana, va a entrar en un súbito parálisis. No vamos a importar problemas financieros de Wall Street, como fue en 2009. Aquí lo que vamos a vivir es que de repente más de 6 millones de empresas, de pequeños negocios, van a parar de repente en un periodo de tiempo todavía incierto, y eso va a generar un doble problema. Por un lado, que la gente deje de comprar, deje de adquirir cosas que normalmente lo hacía, y por otro lado, que muchas empresas no puedan sobrevivir a tan tremendo shock. Una medicina que está estudiada, no estamos tan desamparados, al menos teórica y políticamente, sí hay una medicina estudiada y experimentada en otros países que tiene que ver con que el gobierno, el Estado, se convierta en comprador de último recurso. Es decir, que nuestro gobierno le dé garantías a todas esas unidades económicas de que va a asistir para solventar los gastos y los ingresos de la gente que trabajan en esas unidades económicas, empresas pequeñas, medianas e incluso las de buen tamaño. A ver, Ricardo, estás planteando una medicina radical y desde luego solo en circunstancias extremas se necesitan estas medicinas radicales. Así es. No veo todavía al gobierno en este ánimo, es decir, las medidas que se anunciaron hoy a las necesidades de la economía en su conjunto. De hecho, si me fuerzas, la frase que el presidente ofreció el día de ayer, dijo, vamos a apoyar a las personas más vulnerables, pero no a la amnistía privada, y lo estoy parafraseando, sí te habla de una visión mucho más acotada del apoyo,
porque pues Sí. es en la IP donde está buena parte de estas unidades económicas. No te estoy hablando de las grandototas, no del señor Carlos Slim, que ya dijo que no va a correr a nadie. Estoy hablando de la inmensa mayoría de empresas medianas. Pare, y cuando la bicicleta se para, se cae. ¿Crees que se está tardando el gobierno a presentar un paquete de este tipo? ¿Crees que lo está preparando? Y déjame decírtelo, ¿habría recursos, como dice el presidente, para echar a andar un programa de esta envergadura? Bueno, Ricardo, yo creo que el presidente se precipitó al frasear en sus compuestos que se debe proteger primero a los más vulnerables. Pero, hombre, los más vulnerables acuden al mercado laboral que organiza la empresa privada, pequeña o mediana. De modo que la antinomia, que esta polarización que insiste en colocar hasta en materia económica el presidente, no vale a las corporaciones, pero hombre, a las personas, a los trabajadores y a las empresas que les dan trabajo, por supuesto que hay que salvar, que hay que rescatar. Ahora bien, el presidente tiene que dejar de hacer chistes económicos y ponerse muy serio, porque lo que anunció hoy es apenas un pequeño colchón, un peso adicional a lo que ya teníamos planeado antes de la gran crisis del coronavirus. Ahí había un paquete, pero ahora vamos a necesitar mucho más que ese paquete. De modo que la capacidad de deuda del gobierno mexicano, precisamente ahora que está muy barato el dinero en el mercado internacional, según yo, Ricardo, entrar a una intervención importante para que la gente, a pesar y para solventar los gastos necesarios, nos requiere algo así como el 2.6% del PIB. Uh-huh. Este es el gasto mínimo que necesita la economía mexicana para inyectar dinamismo, para que no se detenga, para que la gente tenga ingresos para comprar y los negocios tengan ingresos para seguir trabajando. Aunque Ana, sí, quien más o menos nos narró el manazo que le pusieron cuando él propuso disminuir a la mitad el superávit, porque sí, en efecto, el presupuesto de este año lo trae en 0.7. Y por el otro lado, pues ya no me atreví a preguntarle, pero le pregunto a ti, veo muy renuente al presidente a crecer la deuda. Parte de su orgullo es que la va abatiendo, es bueno para abatir la deuda, mira cómo lo hizo en la Ciudad de México, pero parece que ahora tiene que hacerlo con tratado internacional y condiciones políticas, de economía política en el gabinete, para avanzar hacia estas dos medidas que propones, porque no oigo nada que se parezca a lo que estás diciendo. Bueno, Ricardo, en tu espacio, tú mismo, creo que son muy importantes y muy útiles para ejercer esa presión de opinión pública. El presidente debe entender que estamos en una situación absolutamente excepcional. No la habíamos vivido, sanitariamente, ni siquiera en 2009, pero creo que es más grave incluso que en 1994. De modo que el presidente debe reconocer que está ante una crisis monumental, no se la inventaron, es una crisis mundial, la economía mexicana está en un grave a quitarse las vendas y las camisas de fuerza para, uno, adquirir deuda ahorita que el dinero está barato en el mercado internacional. Este momento, esta oportunidad no va a durar mucho, porque son muchos los países que van a acudir, por ejemplo, al Fondo Monetario o al Banco Mundial para traer dinero y asistir a sus propias economías. Entonces el presidente
tiene que reaccionar. Hay un pronunciamiento de Modis donde dice que se comprende perfectamente si los gobiernos relajan su compromiso con el superávit, porque están ante una crisis mortal de miles y miles de ciudadanos que pueden perder la vida. No hay costo por la vida de las calificadoras. Ricardo, te ruego te mantengas muy cerca de esta comunidad llamada La Octava, porque hay muchas preguntas que nos están llegando del público y tú eres de esas voces que van a ayudar a responder esas preguntas. Gracias, así que te seguiremos dando lata con la regularidad necesaria. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. No es ninguna lata, Ricardo, es un gusto, y creo que sí, tu programa debe servir para generar esa nueva corriente de opinión pública para tomar las decisiones adecuadas y rápido. Así, sin mayor trámite, a Juan.